Imagina esto, estás navegando tranquilamente por internet buscando información sobre animes, mangas, recomendaciones o quizá una reseña inocente, y de pronto aparece una palabra que genera risas nerviosas, silencios incómodos o juicios instantáneos: hentai. Para algunos es un tema prohibido, para otros un chiste recurrente y para muchos más una idea confusa que se mezcla con mitos, exageraciones y generalizaciones sobre el anime en su totalidad. Y es precisamente ahí donde comienza el problema. Este video no nace para provocar, sino para aclarar, para tomar uno de los conceptos más mencionados y menos entendidos de la cultura geek y observarlo con calma, contexto y una pizca de humor inteligente, porque hablar de hentai no significa promoverlo, significa reconocer su existencia, entender su origen y analizar por qué ocupa un lugar tan particular dentro del mundo del anime y el manga. A lo largo de este recorrido, vamos a dejar de un lado el morbo y vamos a encender la linterna del análisis cultural. Veremos cómo el hentai surgió, cómo se transformó y por qué se volvió una etiqueta tan poderosa fuera de Japón. Así que si alguna vez escuchaste frases como "todo el anime es hentai" o "el anime es raro por esto", este viaje es para ti. Ponte cómodo, ajusta el volumen y acompáñame a explorar uno de los pasillos más comentados, pero menos entendidos, del mundo del anime. Empecemos por desarmar el mito desde la raíz, desde la palabra. En el idioma japonés, el hentai no nació como una categoría artística ni como una etiqueta para productos audiovisuales. Su significado se acerca más a ideas como anormal, extraño o desviado, y suele usarse en contextos coloquiales o incluso psicológicos. De hecho, dentro de Japón, raramente verás que una obra se anuncie oficialmente como un hentai. Para los japoneses, ese término suena más a un juicio que a un género. Entonces, ¿qué ocurrió? Cuando el anime y el manga comenzaron a masificarse y a exportarse masivamente a Occidente, especialmente en los años 90 y principios de los años 2000, fue necesario ponerle un nombre a todo esto, y el contenido sexual explícito animado necesitaba una etiqueta clara y diferenciadora. Occidente tomó la palabra hentai y la reinterpretó, la simplificó, la transformó en sinónimo directo de anime pornográfico, una traducción culturalmente inexacta pero funcional. Desde ese momento, la palabra dejó de pertenecer solo al idioma japonés y pasó a un concepto global, cargado de significados que muchas veces poco tienen que ver con su origen lingüístico. Entender esto es clave, porque muchas de las polémicas alrededor del hentai no nacen del contenido en sí, sino de cómo se nombra, se entiende y se juzga desde fuera de su contexto original. Para comprender el hentai moderno, es necesario mirar muy atrás en el tiempo. Durante el periodo Edo, entre los siglos XVII y XIX, surgieron los shunga, grabados eróticos realizados por artistas que hoy forman parte del canon del arte japonés. Estas obras representaban escenas sexuales explícitas, sí, pero también humorísticas, románticas y simbólicas. Lo interesante es que los shunga no eran clandestinos ni marginales, se vendían, se coleccionaban y se compartían abiertamente, era parte del consumo cultural cotidiano. En ese contexto histórico, el erotismo no estaba automáticamente asociado a culpa o perversión, era una expresión más del cuerpo, la intimidad y la vida humana. Con la modernización de Japón y la influencia de valores occidentales, especialmente durante el siglo XX, la percepción del contenido sexual comenzó a cambiar. Surgieron leyes, censuras y nuevas formas de regular la representación del cuerpo. El hentai moderno hereda esa tensión. Por un lado, una tradición visual milenaria. Por otro, un sistema legal y moral que impone límites estrictos. No estamos ante una anomalía cultural, sino ante la evolución de una expresión artística que se adapta a nuevos formatos, tecnologías y mercados. Con la expansión del manga en el siglo XX, ocurrió algo inevitable. El público creció y maduró. Los lectores que comenzaron consumiendo historias infantiles y juveniles no desaparecieron al llegar a la madurez. Al contrario, demandaron historias más complejas, temas más intensos y contenidos acordes a su edad. La industria respondió creando revistas y líneas editoriales dirigidas exclusivamente a adultos. Ahí comenzaron a desarrollarse historias con violencia, erotismo, crítica social y exploraciones psicológicas. El salto decisivo llegó en las décadas de los 80s y 90s, con el auge del formato OVA. A diferencia de la televisión, el OVA no dependía de horarios familiares ni de regulaciones tan estrictas. Es un producto pensado para el consumo privado. Este formato permitió que el hentai animado encontrara su espacio natural, distribución directa, público específico y total libertad temática dentro de los márgenes legales. Así, el hentai dejó de ser solo una ilustración estática y se convirtió en una animación completa, con voces, música y también narrativa. No fue un accidente ni una provocación,
fue una respuesta lógica del mercado a una demanda existente, y con esto, el hentai se consolidó como un subgénero diferenciado dentro del vasto ecosistema del anime y el manga. Llegados a este punto, surge una pregunta que muchos se hacen, aunque no siempre en voz alta: ¿por qué hay tanto hentai? La respuesta corta es simple, la respuesta larga es mucho más interesante. Japón posee una de las industrias de entretenimiento más segmentadas y especializadas del mundo. En lugar de crear productos masivos que intenten agradar a todos, el mercado japonés opta por identificar nichos muy específicos y atenderlos con precisión. En este sistema, el hentai no es una anomalía ni un exceso, sino una consecuencia lógica. Existe porque hay un público adulto que lo busca, lo consume y lo sostiene económicamente. A diferencia de otros mercados donde el contenido sexual suele esconderse o disfrazarse, en Japón se le asigna un espacio claro, separado y delimitado. No se mezcla con el contenido infantil o juvenil. Está clasificado, segmentado y distribuido en circuitos específicos. Además, el hentai cumple una función importante dentro del ecosistema creativo. Permite explorar fantasías que no necesariamente tendrían cabida en formatos más convencionales. No busca realismo ni aprobación social, busca ficción dirigida. Por eso su volumen no responde al escándalo, sino a la demanda. Donde hay público, hay producto, y donde hay segmentación, hay especialización. Una de las características más llamativas del hentai es su sistema de clasificación. Para el observador externo puede parecer excesivo, extraño o incluso desconcertante, pero dentro de la lógica del mercado japonés tiene todo el sentido del mundo. Cada obra se etiqueta con precisión casi quirúrgica, no se deja espacio a la ambigüedad. El consumidor sabe exactamente qué está adquiriendo y el productor sabe exactamente a quién se dirige. Este fenómeno no surge del caos, sino del orden. Es una extensión de una cultura que valora profundamente la categorización y la especificidad. Desde una mirada cultural, esta obsesión por clasificar el deseo transforma lo abstracto en un producto concreto. El deseo dejó de ser difuso y se convierte en identificable, cuantificable y comercializable. Esto explica por qué el hentai parece tener infinitas categorías. No es que existan más deseos, sino que se nombran más. La clasificación reduce el riesgo del consumo y refuerza la lógica industrial del contenido adulto animado. Aquí es donde se produce una de las confusiones más frecuentes. Desde fuera del mundo del anime, muchos tienden a meter todo en el mismo saco, pero dentro de la industria, las diferencias son claras y funcionales. El fanservice funciona como un guiño visual, puede ser sugerente, pero no es su función principal. A menudo se utiliza como un recurso de marketing o como recompensa visual para el espectador. Luego pasamos al ecchi, el cual da un paso más allá, juega con la insinuación, el humor picante y situaciones incómodas, pero evita cruzar la línea de lo explícito. Por eso puede aparecer en obras dirigidas a un público adolescente. Y finalmente tenemos al hentai, que en cambio no deja lugar a dudas. Está diseñado exclusivamente para adultos y su objetivo principal es el contenido sexual explícito. Comprender esta diferencia ayuda a desmontar prejuicios. No todo anime con piel a la vista es hentai, ni todo contenido sugerente tiene la misma intención narrativa. Un elemento clave para entender la estética del hentai es la censura. Las leyes japonesas obligan a ocultar ciertas representaciones explícitas. Lejos de eliminar el contenido, esta restricción moldeó su lenguaje visual. Con el tiempo, se desarrollaron símbolos, códigos y recursos gráficos que permiten comunicar sin mostrar directamente. Esto creó una estética reconocible, casi un idioma visual propio. Paradójicamente, la censura impulsó la creatividad. Los artistas tuvieron que encontrar formas alternativas de sugerir, insinuar y representar. Este fenómeno demuestra cómo las limitaciones legales pueden influir directamente en la evolución de un medio artístico. El hentai no solo refleja deseo, sino también adaptación, ingenio y negociación constante entre creatividad y regulación. Y es en ese equilibrio donde se define gran parte de su identidad visual. Cuando un tema genera discusiones constantes, juicios apasionados y opiniones completamente opuestas, suele ser señal de que toca fibras profundas. El hentai no es la excepción. A lo largo de los años, este tipo de contenido ha estado en el centro del huracán, con constantes debates sociales, legales y culturales, que rara vez llegan a un consenso claro. Para algunos, es una expresión de fantasía inofensiva, para otros, un reflejo problemático de ciertas dinámicas sociales.
Una de las preguntas más recurrentes es dónde trazar la línea entre la fantasía y la realidad. El hentai, al ser animado, se mueve en un terreno simbólico que no involucra a personas reales, lo que complica su análisis dentro de marcos legales tradicionales. También surge el debate sobre la responsabilidad del creador y del consumidor. ¿Representar algo implica aprobarlo? ¿Consumir ficción equivale a trasladar esos valores al mundo real? Estas discusiones no tienen respuestas universales, varían según el contexto cultural, las leyes de cada país y la sensibilidad individual, pero ignorarlas no las hace desaparecer. El hentai, más allá de su función explícita, actúa como un espejo incómodo que refleja tensiones profundas sobre censura, moralidad y libertad creativa. Antes de Internet, el hentai existía en espacios muy concretos y relativamente cerrados. Acceder a él requería intención, contexto y, en muchos casos, presencia física en tiendas especializadas. La llegada de Internet lo cambió todo. Plataformas digitales, foros y sitios de distribución global hicieron que el hentai cruzara fronteras culturales en cuestión de segundos. Lo que antes era un producto localizado se convirtió en un fenómeno global. Este proceso tuvo dos consecuencias importantes. Por un lado, permitió que públicos internacionales entendieran que el anime podía ser un medio para adultos. Por otro, generó una percepción distorsionada sobre el hentai que pasó a representar al anime en su conjunto. Para muchas personas fuera de Japón, el primer contacto con la animación japonesa fue a través de este tipo de contenido, creando estigmas difíciles de desmontar. La globalización amplificó tanto la visibilidad como la incomprensión. El hentai se volvió viral, memeable y, en ocasiones, caricaturizado. Internet no creó el fenómeno, pero sí redefinió su alcance y su impacto cultural. Este es, probablemente, uno de los puntos más importantes del video. Reducir el anime y el manga al hentai es una simplificación que ignora décadas de historia, diversidad temática y riqueza artística. El anime abarca desde producciones infantiles hasta obras experimentales, desde comedias románticas hasta dramas psicológicos, pasando por la ciencia ficción, el deporte, el terror y la filosofía. El hentai es solo una rama de ese enorme árbol creativo. Existe, sí, pero no lo define ni lo representa por completo. El problema no es la existencia del hentai, sino la falta de contexto con la que muchas veces se presenta. Cuando se convierte en el único referente, se genera una imagen injusta y limitada del medio. Entender esa diferencia es clave para poder valorar al anime y al manga como lo que realmente son, medios narrativos complejos y multifacéticos. Después de este viaje, queda claro que el hentai no puede reducirse únicamente a una simple etiqueta escandalosa. Es un producto cultural con raíces históricas, una lógica industrial definida y un impacto social que genera debate constante. No es un fenómeno aislado ni accidental. Entender el hentai no implica consumirlo ni defenderlo. Implica contextualizarlo, analizarlo y ubicarlo en el lugar que le corresponde dentro del ecosistema del anime y el manga. Hablar de esos temas con información y calma es la mejor forma de desmontar prejuicios y abrir diálogos más honestos sobre cultura, censura y ficción. Y ahora la pregunta queda en tus manos. ¿El hentai define al anime o solo muestra una de sus múltiples caras? Si este video te resultó interesante, deja tu opinión en los comentarios y comparte el video con tus amigos cercanos. Y no te pierdas los próximos contenidos donde seguiremos explorando los rincones menos explicados de la cultura geek, con una mirada crítica y una mente abierta. Nos vemos en el próximo viaje narrativo. Adiós.